Bueno, Rodrigo, en primer lugar queremos saber cuál es tu versión de lo que ocurrió. ¿En qué circunstancias, a qué hora y en qué lugar se produce esta detención? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, estamos junto a Gonzalo Barahona en el avión Copa ya rumbo a Panamá para hacer la conexión a Santiago. Y nada, bueno, fue una noche bastante agitada, una mañana en las mismas condiciones y finalmente una tarde un poco más feliz porque ya sabíamos que podríamos regresar a Chile. Y nada, bueno, la situación se dio durante la noche, íbamos finalmente a salir a comer algo con unos colegas venezolanos. Llegamos hasta el sector céntrico para simplemente recorrer y ver cómo era durante la noche, ya que nos habían comentado que no había ninguna actividad más allá de las mismas patrullas, ¿no? Finalmente del chavismo que circulaban por la zona. Y nada, se nos ocurre en un momento pasar por afuera del Palacio Miraflores, que nosotros no lo conocíamos. eh, Totalmente normal, en el plan de vamos, miramos esto y vamos a comer. Y vemos un grupo de personas que estaban haciendo una vigilia y yo pregunté, porque se veía un lugar medianamente seguro, si podíamos bajarnos y conversar con las personas, ¿no? Como saber por qué estaban ahí, pero nunca en la labor periodística, sino que más bien como las personas ciudadanas que estaban recorriendo la ciudad en el plan, como yo les decía, de vamos a comer algo después. Y no alcanzamos a mediar muchas palabras más allá de buenas noches, cuando entre medio del grupo sale unas personas de civil para decirnos que éramos periodistas y por qué estábamos ahí y hacer una serie de preguntas. Eh, a nuestro colega venezolano que estaba conduciendo el vehículo, lo hacen estacionarse a un costado, empiezan a revisar el auto completamente, llegan una serie de militares, todos armados por supuesto, con sus gorras, con su uniforme, y nos piden bueno, más información sobre nosotros. Eh, Esto luego se traslada hasta el perímetro del Palacio de Miraflores, que estaba cercado y todo. ¿Y por qué? Porque nos solicitan a nosotros ponernos dentro del perímetro, mientras consultaban nuestras identidades y sabían finalmente, corroboraban lo que nosotros estábamos diciendo. Otro tema que nos parece relevante saber es si hubo alguna infracción de parte de ustedes y bajo qué cargos fueron detenidos. No, finalmente no hubo ninguna infracción. De hecho, así nos notificaron que no había ninguna infracción. Fue simplemente el hecho de bajarnos en ese punto y estar con otras personas que estaban en el mismo lugar. O sea, no estábamos haciendo nada más allá de lo que estaban haciendo el resto de las personas. Era estar parado en la esquina y conversando, y ni siquiera alcanzamos a conversar. Entonces, finalmente cuando nos detienen y nosotros les solicitamos a los militares saber por qué estábamos retenidos o si es que estábamos detenidos, y nos dicen que no había ninguna de las dos, no estábamos ni detenidos ni retenidos. Entonces, por lo tanto, no había ninguna razón tampoco para estar ahí. Esto se empezó a alargar, estuvimos parados, no sé, hasta cerca de la 1:30 AM, yo creo, eh, junto a los militares dentro del perímetro del palacio. Eh, Nosotros no habíamos grabado, no habíamos sacado una fotografía, no habíamos hecho una entrevista, nada de eso. Entonces, finalmente no entendíamos por qué nosotros estábamos ahí, si nosotros no estábamos desarrollando funciones periodísticas siquiera. Eh, entonces, bueno, esto se fue estirando hasta que finalmente nos hacen pasar ya al interior del Palacio de Miraflores, y fue ahí justamente cuando ya el temor empezó a incrementar, porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar y nadie sabía bien cuál era nuestra ubicación. Nadie tenía noticias de nosotros, ya habían pasado harto rato, no sé, quizá 1 hora y media, 2 horas, y bueno, estábamos ahí junto a los militares, pero sin poder tampoco utilizar nuestros teléfonos celulares, sin poder avisar a nadie.
El noticiero comentándole a ustedes que logramos establecer un contacto con nuestros equipos que ya vienen de vuelta a Chile. Vamos a seguir escuchando parte de esa conversación en que Rodrigo Pérez nos sigue narrando lo vivido en esta jornada. ¿En qué lugar físicamente los tuvieron retenidos más de 10 horas y en qué condiciones estuvieron? Y bueno, la detención, retención o como se le quiera llamar técnicamente a esto que vivimos, fue primero, como les decía, dentro del perímetro y luego nos hacen pasar ya al Palacio de Miraflores en una ala contigua. Nos hacen esperar en una sala. Luego nos trasladan a un pasillo, nos piden que nos sentemos separados. eh, Entendimos en ese momento que estábamos en manos de la inteligencia de Venezuela. Llega el jefe de inteligencia y él empieza a desarrollar una serie de preguntas. Luego de eso nos hacen entrar y salir a distintas salas de manera permanente. Nos hacían preguntas una y otra vez, salíamos, entrábamos. Por supuesto ya no teníamos nuestros teléfonos celulares, esto ya estaba en el poder de ellos. Y nada, y nosotros exigíamos saber por qué estábamos ahí y nadie nos decía bien por qué estábamos ahí. Finalmente nos decían que estaban chequeando simplemente. Y chequeando, se fue estirando en el tiempo y no sé, creo que estuvimos mucho más de 10 horas. De hecho, cuando yo ya en un momento estaba totalmente impaciente, porque pensábamos que nadie sabía lo que nos estaba ocurriendo y que nosotros estábamos al interior del Palacio Miraflores sin saber lo que estaba ocurriendo afuera. No sabíamos que esto finalmente había resultado en el conocimiento de todas las personas, de la Cancillería. Nosotros solo sabíamos que estábamos en la sala y que nada, que nos tenían ahí. No sabíamos cuál era nuestro destino tampoco. Cuando cumplimos cerca de, yo creo que como 14 horas, entre 12 o 14 horas, y nadie nos decía qué iba a pasar con nosotros. Bueno, nada, ya entró un poco ya la angustia de decir, bueno, ¿a dónde va a parar esto? Entraban y salían personas armadas, no sabíamos bien qué es lo que iba a pasar y teníamos la esperanza de que nuestros dos colegas venezolanos, Michael y Ana, que los habían separado de nosotros en algún momento de la noche y luego nunca más los volvimos a ver, teníamos la esperanza de que ellos hubiesen sido dejados en libertad y luego de eso habían informado a Televisión Nacional o a la gente en la embajada. Sin embargo no sabíamos nada, la verdad era toda una incertidumbre nada más. ¿Qué trato recibieron? ¿Qué explicación les dieron por mantenerlos incomunicados? Bueno, de eso nunca tuvimos ninguna razón, nunca nos dijeron por qué estábamos ahí, qué es lo que iba a pasar con nosotros, por qué no podíamos utilizar nuestros teléfonos. En un momento uno de los tipos me pide la clave y le digo, bueno, yo se la pongo en mi teléfono y me dice, no, díctame la clave. Y no, yo se lo voy a poner y me vuelve a gritar y bueno, finalmente otro intervino, lo tranquilizó un poco y después, ahora que nos entregaron nuestro teléfono hace muy poco, eh, nos dimos cuenta que, claro, habían desbloqueado todo y revisaron todas las fotografías, todo lo que podíamos tener. Que no sabemos realmente qué es lo que hicieron con los teléfonos, pero estaban totalmente desbloqueados. Y las razones para no decirnos nada nunca nos la entregaron. De hecho, nosotros no sabíamos nada de qué es lo que iba a pasar hasta que llegamos al aeropuerto y nos dimos cuenta que había gente que al parecer nos estaba esperando, que era justamente el consulado y que había toda una organización a través de Cancillería para poder lograr la libertad. Pero fue recién entonces cuando supimos algo de lo que iba a pasar con nosotros. Y estoy hablando de que eso era cerca de las, no sé, 1 de la tarde aproximadamente.